Buen día, jóvenes. Hoy día vamos a continuar con el tema de administración de servidores. Hoy vamos a ver lo que son los servidores avanzados. Ya acá voy a empezar a compartir mi diapositiva. Entonces vamos a ver qué servidores avanzados tenemos. Tenemos uno que hemos agrupado en lo que es básicamente servidores de seguridad a nivel de capa 3, aunque también acá hay capa 7, que son los routers, firewalls y proxies. Los servidores que permiten conectarnos de forma remota a nuestra oficina, a nuestro trabajo, los servidores de acceso remoto y la red privada virtual, los servidores de base de datos, ya que le proporciona la capacidad de guardar la información en la empresa, servidor de correo electrónico, un servicio bastante utilizado en las empresas, servidor de telefonía IP, servidor de reserva y backup, servidor de autenticación, ya acá tenemos diferentes características, servidor de almacenamiento, especialmente RAID y hosting. Ya empezaremos. ¿Qué viene a ser un router? También se llama encaminador o router en inglés, o enrutador. Es un dispositivo que interconecta computadoras que funcionan en una red. En realidad un router lo que hace es poder comunicar dos redes diferentes. Se encarga de establecer la ruta que determinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. Acá tenemos dos computadores. Las computadoras implementan las 7 capas del modelo OSI y los routers solamente hasta nivel de capa 3. Entonces, la computadora baja, la capa física se comunica por capa física por un cable, por ondas electromagnéticas. El router se comunica a nivel de capa 3, solo lee hasta capa 3. Todo lo demás queda encapsulado en el router, en su paquete de datos, y después lo manda por capa física y el host de destino lo entiende hasta nivel de aplicación. Nosotros podemos utilizar un router. ¿Qué tipo de hardware se puede utilizar en un router? Tenemos computadoras de propósito específico, por ejemplo los router board de MikroTik, las diferentes series de Cisco ya vienen con un sistema operativo de router instalado. Por ejemplo, Cisco iOS, routeros de MikroTik, Juniper, tiene Ayunos, etc., ¿no? Cada uno de esos software viene instalado en un hardware, es decir, es de propósito específico. MikroTik le llama router board a sus máquinas, a su hardware. De ahí, Cisco le llama serie 500, serie 600, dependiendo su características que tengan los equipos. Después también una computadora de propósito general se la puede volver un router. Hay sistemas operativos que usted puede utilizar para volver una computadora de propósito general un router. Entre ellos tenemos los software Linux Voyage, OpenBDT, ambos son Linux, ¿ya? Los sistemas operativos pueden habilitar el enrutamiento mediante roles o servicios. Por ejemplo, los sistemas operativos servidores como Windows Server o también Linux Debian pueden habilitar el enrutamiento a través de la instalación de alguna aplicación o servicio. Acá tenemos cuáles son sus dos funciones principales del router. Tenemos reenvío de paquetes y encaminamiento de paquetes, ¿no? Entonces el router le llega un paquete de una interfaz y la reenvía por otra interfaz según su tabla de enrutamiento. Y eso también hace el encaminamiento de paquetes. Le llega por su interfaz conectada a una LAN, le llega requerimientos de salir a internet, por ejemplo, de cualquier máquina de la LAN, y él los reenvía, lo encamina a la red destino, ¿no? Según lo mejor que conozca. Pues normalmente el router va a tener mínimo dos interfaces. Acá tiene 4. Una para la LAN y otra para la WAN. Pero puede tener más. Puede conectar, puede ser un router que no tenga una interfaz a una LAN, ¿no? Sino directamente un router intermedio entre WANs. ¿Cuáles son las partes que tiene un router? Puerto de entrada, entrada de comunicación, puerto de salida y el procesador de enrutamiento que viene a ser la computadora que tiene internamente. Tenemos básicamente dos tipos de enrutamiento, estático y dinámico. Estático, el administrador de la red pone todas las rutas
Y dinámico se basa en un protocolo de enrutamiento ya conocido como RIP o SPIF y GRP, entre otros. Acá tenemos un router clásico, un router de backbone. Y acá tenemos abajo un router inalámbrico que tiene las funciones de router y también de access point. Ahora hablemos de los firewalls. Los cortafuegos, que se llaman en español o firewall en inglés, es un sistema informático que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. ¿Cuál es la diferencia entre un firewall y un router? Un router interconecta dos redes. Un firewall separa dos redes y solo permite la comunicación, ya sea de entrada o de salida, autorizada entre esas dos redes. Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software o en combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas conectadas a Internet, especialmente las intranet, ¿no? Entonces se utilizan para proteger sobre todo la entrada maliciosa de datos hacia afuera hacia adentro de nuestra red. Todos los mensajes que entren o salgan de la Internet pasan a través del firewall, que examina cada paquete y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. También es frecuente conectar el cortafuegos a una tercera red llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. Y en la DMZ viene a ser una red que está entre dos firewalls. El firewall que va hacia Internet y el firewall que va hacia la LAN. Es una red que está a medio camino de la conexión a Internet y mi conexión de mi LAN interna. En mi LAN interna yo tengo mis servidores de producción, mi base de datos y mis equipos de trabajo. En la Internet pues está todo lo que está afuera. Y en la DMZ están mis servidores que deben poder ser accesibles públicamente desde afuera. ¿Cuáles son esos? Son el DNS, son el servidor web y son el servidor de correo electrónico, básicamente. Si tuviéramos algún otro servicio que quisiéramos hacer, que se pueda conocer desde hasta afuera, no sé, por ejemplo, creamos un servicio así como TikTok o no sé, entonces ese también debería estar en la DMZ. Un cortafuegos correctamente configurado añade la protección necesaria a la red, pero en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección contra virus, malware, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cortafuegos es un nivel de aplicación de capa 3, ¿ya? Es un nivel de protección de capa 3, es decir, a nivel de red. Protege sobre todo IPs y llega hasta capa 4, es decir, también puede proteger si el protocolo es TCP y algún puerto, pero no puede proteger, por ejemplo, contra fragmentación de datos corruptos. Eso necesitaríamos una solución de capa 7. Aquí tenemos el firewall separa dos redes, ¿no? La red LAN y normalmente la red WAN. Aunque puede haber otro firewall acá que separe la LAN y una DMZ. Aquí se configura qué se permite y qué se niega, ¿no? Ya, y entonces acá nosotros estamos permitiendo ciertos puertos, luego estamos denegando, ¿no? ¿Cuál es la historia de los cortafuegos firewall? Primera generación, cortafuegos de red filtrado de paquetes, es decir, aquellos como se implementan las ACL en los routers, la lista de control de acceso. Segunda generación, cortafuegos de estado, son los cortafuegos actualmente. Y tercera generación, cortafuegos de aplicación. Ya eso empiezan a ser un proxy, ya más que un cortafuegos. Tenemos diferentes tipos de cortafuegos: nivel de aplicación de pasarela, circuito a nivel de pasarela, cortafuegos de capa de red o filtrado de paquetes, cortafuegos de capa de aplicación, cortafuegos personales, también ustedes pueden tener en sus computadoras. Y también se puede utilizar el firewall para hacer traducciones de direcciones entre NAT. Si bien NAT no se pensó como medida de seguridad, sirve para saber por qué interfaces salen nuestros elementos de la NAT de nuestra red LAN hacia Internet. Ventaja que tenemos utilizando los firewall o cortafuegos, tenemos aquí algunas cuantas. Por ejemplo, tenemos bloqueo de acceso a equipos o aplicaciones, permite controlar y restringir las comunicaciones entre las partes, ¿no? Limitaciones
no protege contra ataques que no pasen por él. Es decir, si nuestros usuarios, por ejemplo, se instalan una aplicación que crea una VPN, no puede proteger. No protege contra ataques internos, negligencia, espías corporativos, tampoco, porque normalmente el firewall va a proteger ataques de afuera. No protege contra ingeniería social, esos correos que le engañan a ustedes, ¿no? De que van a ganar mucho dinero o que un millonario de un país quiere sacar su plata. Eso no lo va a proteger el firewall. No protege contra ataques de red interna como virus informático, por ejemplo, si se descargan de internet o en una flash, no lo va a proteger. Y no protege contra fallas de seguridad en las configuraciones. En el firewall hay que configurar lo que se permite que entre y que se permite que salga de mi red. Si es que eso está con defecto, pues el firewall no va a proteger. ¿Por qué? Porque usted no va a saber, ¿no? ¿Qué va a proteger? Solo si está mal configurado, no va a proteger. Entonces esas son sus limitaciones. Y tenemos dos políticas en lo que es los firewall. Política restrictiva. Significa que yo bloqueo todo y según me van pidiendo los usuarios, yo le voy desbloqueando. Ya, por ejemplo, el usuario necesita tal puerto abierto para hacer su comunicación cifrada bancaria. Tal puerto abierto para tal servicio, entonces yo le voy desbloqueando. Y tenemos la política permisiva, que yo permito todo y según voy pillando fallos de seguridad, yo lo que hago es, lo voy bloqueando, ese fallo, ¿no? Dependiendo de la empresa, ustedes pueden aplicar una u otra. Normalmente, si es una empresa pequeña que no hace transacciones económicas por Internet, usted va a aplicar una política permisiva. Y si es que es una empresa grande que hace transacciones económicas por Internet, va a aplicar una política restrictiva. Pero para que no sea tan grande el impacto, por ejemplo, lo que hace usted es, ve antes de aplicar el firewall, que se debe habilitar, y eso usted habilita, y después ya va habilitando otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, se utiliza una u otra. Finalmente, hablando de estos sistemas básicos de seguridad de la comunicación, ¿ya? Que podríamos llamarlo medidas de protección, ¿no? Un proxy o un servidor proxy es una red informática. En una red informática es un servidor que puede ser un programa o dispositivo que hace de intermediario entre las peticiones de recursos que se realizan de un cliente a otro servidor C. Acá tenemos el proxy, acá tenemos el cliente y acá en Internet está un servidor. ¿Qué es lo que hace? El cliente piensa que le hace peticiones al servidor que está en Internet y que el servidor le responde. En realidad, todas las peticiones pasan por el proxy de ida y de vuelta. Y acá reconstruye los paquetes y si ve si es que hay un problema de seguridad, no lo deja pasar. Y si es que ve que no hay ningún problema de seguridad, lo deja pasar. Por eso las redes que tienen proxy son más lentas, porque tiene que reconstruirse todo a nivel de capa 7 en el proxy. Esta situación tiene un punto que viene a tener, un punto intermedio que viene a ser nuestro cuello de botella, que es nuestro proxy. Ese proxy debe ofrecer diferentes funcionalidades. Control de acceso, registro de tráfico, restricción a determinados tipos de tráfico, mejora el rendimiento, anonimato de la comunicación y también caché. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que restringe el control de acceso, solo algunas páginas se puede acceder, algunas IP. Tiene el registro del tráfico, es decir, él registra todo lo que está pasando por su red. Restricción a determinados tipos de tráfico, por ejemplo, puede no permitir redes sociales, puede no permitir videos, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Mejora el rendimiento. Esto sí tenemos proxy caché, ya, porque si no lo empeora, porque siempre tiene que hacer revisión. Proxy caché, claro, puede mejorar el rendimiento porque ya tiene guardado ciertas páginas que son frecuentes de acceder. Anonimato de la comunicación,
Sí, porque todo se enmascara en el proxy. Y caché web, bueno, eso me permite, ya una vez comprobadas ciertas páginas web, no tener que hacer la comprobación y aparte almacenar características estáticas de la red para que no vaya al de la web, por decir, para que no vaya a internet cada solicitud que tengan los clientes. Dependiendo del contexto, la intermediación que realiza el proxy puede ser considerada por los usuarios, administradores y proveedores como legítima o delictiva, y su uso es frecuentemente discutido. Bueno, acá, dependiendo de la legislación, puede ser que un proxy produzca violaciones a la protección de datos porque, por ejemplo, el usuario quiere acceder a sus redes sociales, pero el proxy acaba a abordar información del cliente y después acceder recién a Internet, ¿no? Entonces eso, dependiendo de la persona, puede considerarse una violación. Pero no, lo que no se discute es que una medida de protección mejor todavía que un firewall, ¿ya? Acá tenemos diferentes tipos de proxy. Proxy local, proxy de red o externo. Ya, entonces un proxy local es aquel que está en su red. Puede estar en su computadora. Y un proxy de red o externo puede ser un solo proxy para toda la red, o puede ser un proxy que usted tenga de internet. Usted puede tener proxy de internet, así como puede tener servidores DNS de internet, como el 888. También existen servicios proxy de internet, que ellos se encargan de hacer la revisión respectiva. Ventajas que tiene el proxy: control de acceso, ahorro, velocidad, filtrado de contenido, modificación y anonimato. Desventajas: el anonimato también puede ser una desventaja. Abuso, carga, intromisión, incoherencia y irregularidad. Aplicaciones: proxy caché, proxy de web, proxy transparente, proxy inverso, proxy NAT, que hace el enmascaramiento, y cross-domain proxy, ¿no? Tenemos diferentes tipos de proxy. Nosotros utilizaremos proxy de web, caché y transparente, ¿no? Y tal vez inverso. Bien, continuando, vamos a hablar otro tópico sobre servidores avanzados. Ahora son los que nos permiten conectarnos desde afuera hacia nuestra red. Ya, entonces tenemos acá lo que es el servidor de acceso remoto y la red privada virtual. Ya tenemos esos dos tipos de servicios que nos puede proporcionar la red para poder acceder desde afuera. El servidor de acceso remoto, o RAS, controla las líneas de los routers, de los monitores u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones se conecten con la red de una posición remota, respondan a llamadas telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar usuario en la red. ¿Qué nos dice acá? Que el servidor de acceso remoto, cuando solicita a un usuario acceder a la red interna, a la red LAN, hace todas las comprobaciones de seguridad necesarias y lo registra en la red. Usos: tenemos oficina principal, por ejemplo, un ISP puede tener un servidor de acceso remoto. Delegación, dial-in, dial-out, pequeñas oficinas y teletrabajadores, las redes Soho, ¿no? Small Office, Home Office. Entonces tenemos diferentes usos para lo que viene a ser un servidor de acceso remoto. ¿Qué aplicaciones tenemos nosotros de un servidor de acceso remoto? Interconexión entre redes LAN, accesos de nodos remotos, es decir, de un solo dispositivo, acceso a Internet, acceso a base de datos y servicio de terminales, impresoras remotas o recursos dedicados, ¿no? Tecnologías: Direct Access, Road Warriors y escritorio remoto, ¿no? Los dos primeros, el primero viene a ser un servicio de Microsoft, el segundo viene a ser un servicio de Linux y el tercero es también de Windows, ¿no? Que viene con los Windows escritorio remoto. Ahora, ¿qué viene a ser una red privada virtual? VPN o RPV. Es una tecnología de red de computadores que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet. Fíjense,
servidor de acceso remoto permite que un nodo se conecte a la red. En cambio, una red privada virtual lo que hace es expande el dominio de mi red interna, ya de mi red LAN, sobre una red no segura, por ejemplo, como Internet. Permite que el ordenador en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas, como si fuera una red privada, con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto, mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o combinación de ambos métodos. Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa utilizando como vínculo Internet. Permitir a los miembros del equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o bien que un usuario pueda acceder a su equipo doméstico de un sitio remoto, como por ejemplo de un hotel. Todo ello utilizando la infraestructura de Internet. La conexión VPN es a través de Internet, es técnicamente la unión de la WAN entre sitios, pero el usuario lo percibe como si fuera un enlace privado, un enlace de la LAN. De allí la designación de Virtual Private Network, es decir, por eso es virtual, porque en realidad es un enlace WAN a nivel físico, pero a nivel de aplicación es un enlace LAN, ¿ya? Porque todo está cifrado, todo es como si estuviera dentro de su misma red. Características básicas de la VPN: autenticación y autorización. Autenticación me dice quién es y autorización me permite o no acceder a la red. Integridad, confidencialidad, privacidad, no repudio, control de acceso, auditoría y registro de actividades y calidad de servicio. Requisitos básicos: acá tenemos identificación de usuarios, cifrado de datos, administración de claves y algoritmo de seguridad. Quiero que miren un momento esta imagen y me digan qué características ven en esa VPN. Ya lo escriben en el chat. Bueno, son características similares a lo que están indicando Iván y Paul. Pero hay una cosa acá. En una red VPN, fíjense, una red VPN es lógicamente como es una LAN físicamente. En una LAN todos se conectan por un mismo medio, ya sea UTP, ya sea fibra, ya sea radiofrecuencia. Pero fíjense acá, cada uno de ellos está conectado por un medio diferente, pero la VPN no hace diferencia, ¿no? Entonces, todos estos están conectados, por ejemplo, a una red telefónica básica, una red digital de servicios integrados, ASL, SSL y una línea dedicada. Ya, pero para ellos, para la VPN, todos fueran como si estuvieran en un switch conectado, ¿no? De puertos Ethernet, por ejemplo, ¿no? Así lo ve la VPN. Ya, continuando, tenemos acá, ¿qué tipo de VPN tenemos? Tenemos VPN de acceso remoto, que se llama sitio a sitio, es decir, que se conecta una sucursal, perdón, VPN de acceso remoto punto a sitio. Acá se conecta un empleado a la red de la empresa a través de un cliente VPN. Tenemos VPN punto a punto, que se llama acá sitio a sitio, donde una sucursal de la empresa se conecta con otra sucursal. O también tenemos que puede ser una VPN punto a punto, VPN de extranet, es decir, una empresa se conecta con otra empresa, también puede ser. Por ejemplo, una universidad privada que se quiera conectar por canal seguro con el Ministerio de Educación. Tenemos VPN sobre LAN. Es algo nuevo, pero por ejemplo, a medida que la cantidad de datos se masifica en las empresas, se van creando dentro de la misma LAN de la empresa VPN, ¿ya? Similares a las VLAN, pero con desde otro punto de vista, ya para restringir el acceso, ¿no? de los dispositivos de otra VPN. Implementaciones: tenemos el protocolo estándar de VPN IPsec, pero también tenemos PPTP, L2F, L2TP, SSL, TLC, TLS para los que son los certificados digitales, SSH, etc. Soluciones hardware: Fortinet, SonicWall, SideWall, WatchCrowd, Nortel, Cisco, Linksys, Netscreen, Juniper Network, de Juniper Network, Symantec, Nokia, US Robotics, D-Link, MikroTik, etc. Tienen implementaciones hardware para VPN. O sea, nosotros en nuestro laboratorio de red
tenemos unos dispositivos que son router VPN, switches VPN, ¿no? Soluciones software, soluciones nativas de Windows, GNU Linux y los Unix en general. Por ejemplo, productos de código abierto como OpenSSH, OpenVPN y FreeOne. Entonces también nosotros vamos a implementar VPN sobre OpenSSH, ¿no? En los Debian. Ya, ¿qué ventaja tiene la VPN? Similar a los servidores de acceso remoto, integridad, confidencialidad, seguridad de datos. Las VPN reducen los costos y son sencillas de usar. Protegen la información relevante de su ordenador, como podría ser la dirección IP desde cualquiera está accediendo. Se establece conexiones más sencillas entre lugares lejanos gracias a la creación de canales privados. De acuerdo a contenido no disponible en tu región, da acceso a contenido no disponible en tu región. Por ejemplo, hay un bloqueo en China, ¿no? En el país comunista hay un bloqueo de Internet. Entonces, algunos informáticos se montan VPN sobre VPN sobre VPN virtualizadas hasta poder salir para ver contenido no disponible en su región. Acá también seguro se puede hacer. Por ejemplo, a veces hay videos de YouTube que no se puede ver desde Bolivia, entonces utilizando VPNs y cifrando la información como si fuera de otro país, podría usted acceder a ese contenido. Facilidad de creación de canales privados, tipo de conexión, conexión de acceso remoto, conexión de VPN router a router, conexión de VPN firewall a firewall, si queremos más seguridad, y VPN en entornos móviles, como viene a ser la VPN punto a sitio, ¿no? Bien, ahora hablaremos sobre otro aspecto, servidor de base de datos. Si bien como ingeniero en redes no van a hacer de base de datos, pero tienen que crear la infraestructura y la redundancia necesaria para que la gente de desarrollo de software no tenga problemas con su servidor de base de datos. El servidor de base de datos también se conoce como RDBMS, Relational Database Manager System o Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional. Son programas que permiten organizar datos en una o más tablas relacionadas. Los servidores de base de datos se utilizan en todo el mundo en una amplia variedad de aplicaciones. Aquí tenemos el servidor de base de datos, está detrás de una página web que consumen los clientes. Y acá tenemos servidores de base de datos que están en almacenamiento compartido, ¿no? Una base de datos principal y uno secundario por motivo de redundancia. Y acá tenemos los clientes. Normalmente, un servidor de base de datos va a ser accesible por equipo de su misma LAN, como los equipos de producción, en este caso, o puede ser accedido por un equipo que esté en la DMZ, como un servidor web, por ejemplo, ¿no? Y este servidor web va a ser el que mande la información al mundo, pero no va a acceder desde afuera, no debería acceder desde afuera a su servidor de base de datos. No es una medida buena de seguridad. Entonces, a su base de datos van a acceder clientes de la misma empresa local, pueden ser estos desarrolladores de software, ¿no? O gente que está en la LAN, por ejemplo, en un banco, la gente que está en producción, metiendo, sacando dinero, entonces va a acceder a la base de datos para modificarla. Pero desde la parte de afuera, desde Internet, va a ser a través de otro servidor. En este caso tenemos un servidor web. Ya, para la base de datos con múltiples usuarios sirve un servidor de base de datos. Las bases de datos están situadas en un servidor y se puede acceder a ellas desde terminales o equipos con un programa llamado cliente, que permite el acceso a la base de datos. Los gestores de base de datos de este tipo tienen también varios usuarios que hagan operaciones sobre ella al mismo tiempo. Uno puede hacer una consulta al mismo tiempo que otro, situando en un lugar diferente. Está introduciendo datos en la base de datos. Es decir, la base de datos está hecha para hacer comunicaciones simultáneas entre diferentes clientes, no solo uno. Tenemos la seguridad en la base de datos, tiene que ser de 4 niveles: seguridad de acceso al sistema, seguridad a nivel de objeto de datos, seguridad a nivel de datos y seguridad en cuanto a la protección de almacenamiento físico de datos. Tenemos acá seguridad del sistema operativo, tiene que tener login y password porque tiene que estar en un servidor de preferencia dedicado, un servidor de base de datos. Seguridad a nivel de objeto de datos, es decir, qué usuarios pueden acceder a qué tablas, a qué vistas, ¿no?, de la base de datos. Seguridad a nivel de datos, si yo puedo introducir datos, leer datos, modificar datos en la base de datos.
Y seguridad en cuanto a la protección de almacenamiento físico de los datos, es decir, dónde están los writes que se guardan, dónde están los discos, dónde están los servidores, en qué sala. Ya eso es la protección física de los datos. También tiene que preverse, ¿no? Esos 4 niveles. Tenemos acá funciones del servidor de base de datos. Provee información a otras aplicaciones, web, correo, etcétera. O los equipos también. Consulta con credenciales, usuario y contraseña. Se tiene que acceder para poder consultar la base de datos. Simultaneidad de consultas. Puede tener más de un cliente consultando al mismo tiempo. Disponibilidad dependiente del software y hardware. O sea, dependiendo del tamaño del equipo y qué tipo de software usted va a poder hacer base de datos más robustas o menos robustas. Uso común del servidor de base de datos, administración de registros de personas, administración de documentos, administración contable e impositiva, indexación de sitios web, servicio de contenido dinámico, ¿no? Entonces, básicamente, son datos personales, datos económicos, documentos, sitios web y también algún contenido dinámico que ustedes tengan se puede guardar en la base de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos de servidores de base de datos: MySQL Server, que tenemos su versión libre, MariaDB Server, PostgreSQL Server, Microsoft SQL Server y MongoDB Server. Ya los 3 primeros son basados en un lenguaje de consulta común que se llama SQL, y MongoDB no es relacional, no es otra forma de crear base de datos. Consejos para el rendimiento del servidor de base de datos. Esto, como cualquier servidor o como cualquier equipo, tiene ciertas prestaciones que debe tener, pero por ejemplo cuando hablamos de un servidor de base de datos que guarda información, pues son más críticas. Usar discos de estado sólido, ¿no? Monitorear los espacios de disco frecuentemente. Usar RAIDs, por ejemplo, RAID 10. RAIDs son, ¿cómo le podría decir? Son servidores de almacenamiento de discos redundantes, ¿no? Entonces, se recomienda que tengamos redundancia de discos. Usar CPU moderno, tener mucha RAM. Usar balanceo o replicación en clúster. Lo mismo, ¿no? Que esté replicada la información dentro del mismo disco. Y RAID viene a ser entre discos diferentes. Usar interfaces de red rápidas y seguras. Esto estamos hablando, si vamos a leer y escribir rápido sobre una base de datos, necesitamos interfaces de red rápidas y seguras, ¿no? De la base de datos hacia, por ejemplo, el servidor web, desde donde se accede a los datos. Bien, continuando, tenemos el servidor de correo electrónico. Es una aplicación de red de computadoras ubicadas en un servidor de Internet para prestar servicio de correo electrónico o email. De forma predeterminada, el protocolo estándar para transferencia de correo electrónico es el protocolo simple de transferencia de correo, Simple Mail Transfer Protocol o SMTP. Está definido por la RFC 2821 y es un estándar oficial de Internet. Este protocolo trabaja en TCP 25. Tenemos que para funcionar un protocolo de correo electrónico tiene un agente de transferencia de correo o MTA. Tiene varias formas de comunicarse con otros servidores de correo haciendo uso de SMTP. Recibe los mensajes desde otro MTA, actúa como servidor de otros servidores. Envía los mensajes hacia otro MTA, actúa como cliente de otros servidores. Actúa como intermediario entre un Mail Submission Agent y otro MTA, o sea, un agente intermediario de envío de correo y otro MTA. Ya, entonces puede utilizarse de esas 3 formas los MTA. Algunas soluciones de correo electrónico que incluyen MTA son Cmail, Qmail, Proxy, Exim, MDaemon, Mercury Mail Transport System, Lotus Notes y Microsoft Exchange Server. Gmail y Hotmail también tenemos, si queremos decir webmail, ¿no? Servidores de correo electrónico webmail, una forma especial de servidor de correo, es aquel que se accede vía web usando protocolo HTTP. En realidad no viene a ser un servidor, sino un enlace, ya, un enlace de correo que corre en un servidor web. Acá tenemos cuál viene a ser, ¿no? De llegar desde el agente de usuario de origen hasta destino, se comunica por SMTP a un agente de transferencia de correo. De ahí tenemos un agente de distribución de correo, ¿ya?
y de ahí llega por un protocolo de clientes POP o IMAP hacia el otro MUA, ¿no? Hasta el otro agente usuario de correo o Mail User Agent. Acá tenemos cuáles son los 5 pasos para el correo electrónico. ¿Y esto dirán de qué sirve? Bueno, ustedes como ingenieros en redes que configuran servidores, si es que ese va a ser su trabajo, pues entonces tienen que saber estos 5 pasos para cada uno, poder securizarlos, poder optimizarlos y poder ¿cómo se podría decir? Poder ustedes asegurar que funcionan estos 5 pasos. Primero, el usuario inicial crea un correo electrónico, un archivo que cumple los estándares de correo electrónico. Usará para ello una aplicación, algo cualquiera, ¿no? Puede utilizar Thunderbird, puede utilizar, ¿cómo se llama? Para lo que viene a ser Microsoft, Outlook, ya, puede utilizar, ¿no? Entre otras aplicaciones. 2. El archivo creado, gracias. El archivo creado es enviado a un almacén administrado por un servidor de correo local al usuario remitente del correo, donde se genera una solicitud de envío. El servicio MTA local del usuario inicial recupera el archivo e inicia negociación con el servidor de destinatario para el envío del mismo. El servidor del destinatario corrobora la operación y recibe el mensaje de correo electrónico depositándolo en el buzón correspondiente al usuario receptor del correo. El buzón no es otra cosa que un registro en una base de datos. Finalmente, el software del cliente receptor del correo recupera el archivo o correo desde el servidor almacenando una copia en la base de datos del programa cliente de correo electrónico, ubicada en la computadora del cliente que recibe el correo. Fíjense, acá intervienen por lo menos 4 entidades: usuario origen, usuario destino, servidor origen, servidor destino. Y puede haber servidores intermediarios inclusive. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la parte de correo electrónico, tanto en los software máquinas clientes como en los software máquinas servidor local. Obviamente no podemos trabajar en servidor ni máquinas que estén al lado del otro lado, ¿no? En el lado remoto. A diferencia de un servidor postal, de un servidor postal clásico, o sea, un servidor de correo clásico, que recibe un único paquete y lo transporta de un lugar a otro, el servicio de correo electrónico copia varias veces la información que corresponde al correo electrónico. Fíjense, el correo electrónico se va a copiar en el cliente que origina, se va a copiar en el servidor del cliente que origina, en el servidor del destino y en la máquina del destinatario, ¿no? En 4 lugares se copia el correo electrónico. Entonces eso tenemos que securizar y tenemos que saber qué datos se envían, ¿no? Este proceso, que en la vida real ocurre de manera muy rápida, involucra muchos protocolos. Por ejemplo, para ubicar el servidor de destino se utiliza el DNS, el que reporta un tipo especial de registro para servidores de correo. Tiene un registro del DNS que se llama MX, ¿no? Mail Exchange Records. Una vez ubicado para obtener los mensajes del servidor de recepción de correos, los usuarios se sirven de clientes de correo electrónico que utilizan protocolos como POP3 o IMAP, ¿no? El protocolo Post Office Protocol, que viene a ser POP3, en su versión 3 es la que se utiliza actualmente, y el protocolo de acceso de mensajería de Internet o IMAP, también es poco mejor que POP, para recuperar los mensajes de correo electrónico del servidor y almacenarlos en sus computadoras locales. Fíjense que tenemos protocolo DNS, protocolo SMTP, protocolo POP o protocolo IMAP. Todo eso se necesita en el intercambio de correo electrónico, ¿no? Y todos esos protocolos deben estar bien configurados. Bueno, el correo electrónico por defecto viene a ser un protocolo inseguro, ¿ya? SMTP, porque solamente se encargaba de mandar texto en un determinado formato que era legible por un determinado cliente como correo electrónico. Existe una copia en el servidor de envío y otra en el de recepción. Se pueden definir diferentes políticas de funcionamiento para mejorar esta seguridad. Recibir correo según algún parámetro. No destruir las copias de correos, por ejemplo, a transferirlos satisfactoriamente. Copiar los correos de algún otro registro o archivo. Enviar una o más copias a los destinatarios. No destruir nunca los correos almacenados. Eso es muy difícil cuando nosotros estamos trabajando en una empresa local. Normalmente el almacenamiento se va llenando. Entonces tenemos 2 opciones nosotros. O que los clientes descarguen en local algunos correos electrónicos
y se eliminen del servidor. Eso nos da, por ejemplo, Outlook nos da la opción, o eliminarlos definitivamente. ¿Qué pasa si eliminamos un correo electrónico? Un correo electrónico no es un meme, ¿no? No es un chat de WhatsApp. Un correo electrónico en las empresas se considera un documento serio y tiene implicaciones legales. Entonces, si se elimina y era una prueba para salvarnos de algún delito o lo que sea, entonces es una mala acción, ¿no? No deberíamos eliminar correo electrónico importante. Se debe considerar la entidad, institución y funcionamiento que administren los servidores de correo, pues puede ser una fuente de invasión de privacidad. Entonces tenemos que ver qué tipo de cifrado hay entre esas entidades, ¿no? Instituciones y funcionarios que administran los correos electrónicos. Tiene que tener un contrato el administrador del correo electrónico, que normalmente en las empresas bolivianas va a ser el mismo administrador de toda la red, donde el contrato diga, ¿no?, que no debe divulgar datos de carácter personal, porque el correo electrónico él puede ver, ¿no? Él puede ver todo lo que pasa por la oficina. Sin embargo, últimamente muchas empresas están contratando correo electrónico en la nube. El servicio de Google, por ejemplo, la Gabriel. Si bien nuestro dominio es urm.edu.bo, nuestro cliente que accedemos es Gmail, ¿no? Entonces, está en la nube nuestro servicio de correo electrónico. Tenemos acá algunos software de correo electrónico, algunos MTA. Tenemos, por ejemplo, para sistemas Unix, Apache James, AdMail, Communicate Pro, Courier Mail Transfer Server, Exim, Araka, MMDF, MetaOne, Message System, OpenSMTPD, Poxit, Smail, Zmailer, Wemail, USMTPD, Zenmail. Yo lo que he utilizado de estos son Poxit y Zenmail, ¿no? Esos dos. El sistema operativo Microsoft Windows, tenemos Oxygen, Evo Mail Server, IBM Dominio, Kerio Connect, MDaemon, Mail Enable, Microsoft Exchange Server, Novel Group Wise, Smiter Tools, Surge Mail, HMail Server. De estos lo que yo he utilizado es Exchange. He visto Evo Mail Server, pero no lo quería utilizar. ¿Ya? Sobre todo he utilizado Exchange hasta acá. Y aplicación de correo electrónico de usuario que nosotros tenemos Lotus Note, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Outlook Express, Windows Mail Desktop y Gmail, ¿no? De esto he utilizado pues todos, ¿no? Y algunos más. Ya, todo lo que es la parte de usuario, en diferentes empresas que he trabajado, pues he utilizado bastante diferentes de estos software, ¿no? Dependiendo si utilizan software libre o utilizan software de pago, ¿no? Principalmente he utilizado Outlook y Mozilla Thunderbird. Pero he utilizado también Lotus. He utilizado Windows Mail Desktop. He utilizado Outlook Express, aunque estos dos ya se han metido dentro de Outlook y Gmail obviamente que sí. Acá tenemos cómo viene a ser el proceso, ¿no?, del correo electrónico. Cuando se crea el correo electrónico al servidor de correo es por SMTP. De servidor a servidor es por SMTP. Pero de servidor a cliente por POP3, IMAP o también puede ser Exchange. Ya, entonces se viene a hacer el proceso del correo electrónico y nosotros, como administradores del correo electrónico, tenemos que saber securizarlo. Bien, ahora vamos a hablar de servidores de telefonía IP. Un servidor de telefonía realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es contestador automático, realizar funciones de un sistema interactivo para respuesta de voz, almacenamiento de mensajes de voz, encaminado de llamadas y controlando también la red o el internet. Por ejemplo, la entrada excesiva de la voz sobre IP, etc. Entonces, nuestro servidor de correo de telefonía no solamente maneja las llamadas, el establecimiento de llamadas, sino también otras funciones como contestador automático, como almacenaje de las llamadas, etc. Es una interfaz de software para un dispositivo de telefonía físico que pueda configurar mediante un programa computador. Para llevar a cabo acciones tales como la marcación de un número telefónico, el registro de una llamada. Ahora ya la telefonía IP se hace a través de software
pero siempre tiene que haber los dispositivos físicos, es decir, los teléfonos, para nosotros poder interactuar, ¿no?, con el mundo real. Y acá tenemos la PC que está conectada por un teléfono. Esta PC se conecta a Internet, después tenemos un proveedor de Internet, ese proveedor de Internet se conecta a una red telefónica y puede llegar otra vez a otro teléfono, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos llamar por Skype a un teléfono fijo que esté en España, ¿no?, o viceversa. Algunos ejemplos tenemos Tapi, que viene a ser un servidor para GoConnect sobre Microsoft. En realidad Tapi viene a ser una API telefónica de Microsoft y tiene un controlador que es GoConnect, ¿no? Tapi es utilizado mayormente por desarrolladores de aplicaciones para crear funcionalidades de telefonía como presentación de pantallas y hacer clic para marcar de forma nativa en sus aplicaciones. Acá tenemos otro que es más utilizado, que es software libre, que se llama Asterisk. Si bien muchas empresas todavía utilizan la telefonía tradicional, no cuentan todavía con su centralita telefónica propia, tenemos algunas soluciones para poder interconectarnos entre nuestras diferentes sucursales. Asterisk es una aplicación para controlar y gestionar comunicaciones de cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o voz IP, mediante todos los protocolos de voz IP que implementa, permitiendo armar su propia central telefónica, ¿no? Asterisk es una aplicación open source basada en GLP, con la licencia GLP, y por tanto tiene ventajas, ¿no? Tiene gran calidad, seguridad y versatilidad. Acá tenemos nosotros, fíjense como una red PSTN, una red telefónica pública conmutada, o internet, nosotros podemos comunicarnos con Asterisk. Ya, estas se van a comunicar a nivel del protocolo IP y Asterisk se va a encargar ya sea de salir a otras máquinas por internet o también para la red normal, la red de teléfono fijo, por decirlo así. Para hacer este paso tiene que tener un gateway y para hacer este paso también tiene que tener un gateway internet, ya para poder hacer esa configuración. Siguiendo, vamos a hablar de los servidores de reserva y de backup. ¿Qué es un servidor de reserva? Es responsable de realizar copia de seguridad y restauración de archivos, carpetas, base de datos y unidades de disco duro en una red con el fin de evitar la pérdida de datos en caso de un fallo de disco duro, un error de usuario, desastre o accidente. Es decir, nuestro servidor de reserva nos ayuda para securizar los datos de la empresa, de cualquier peligro que haya. Un servidor de reserva tiene un software de reserva de la red instalado y contiene grandes cantidades de almacenamiento de disco duro o otra forma de almacenamiento como cinta, por ejemplo, disponibles para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte la red. También se conoce como clustering esta técnica, ¿ya?, de tener un servidor de respaldo, porque cluster, ¿qué significa? Cluster significa armar una redundancia, no una replicación. Combina tecnologías de hardware y software que proporcionan almacenamiento de copia de seguridad y recuperación de datos para los computadores conectados, servidores o dispositivos relacionados, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel que usted lo configure, un servidor de reserva le puede servir solo para los computadores o también le puede servir para los servidores o para otros dispositivos. El servidor de copia de seguridad se compone de un servidor de hardware estándar con una gran capacidad de almacenamiento, sobre todo con las unidades de almacenamiento redundante y un propósito de aplicación. Entonces, el servidor de reserva o de backup viene a ser que tiene gran hardware y tiene los discos en redundancia, es decir, en RAIDs. El servidor de copia de seguridad para cada equipo puede ser instalado con una aplicación de utilidad de cliente o configurar un sistema operativo de host. A la hora programada, el cliente se conecta con un servidor de copia de seguridad para iniciar el proceso de copia de seguridad de los datos. Un servidor de copia de seguridad puede conectarse de forma remota a través de Internet mediante una interfaz web para el proveedor de hosting o almacenamiento en la nube, o también a través de una API proporcionada. Nosotros podemos tener nuestro servidor de backup en la misma empresa, en el mismo cuarto donde están los servidores de producción, pero no es lo correcto. Lo correcto es que esté en un lugar afuera, y mejor si está en otra empresa, pero una empresa seria, ¿no?, y con contratos de protección de datos. Entonces, esa conexión se tiene que ser cifrada a través de una interfaz web o a través de una API de programación, si queremos tener todavía más seguridad y no hacerlo a través de algo estándar como la web.
Tenemos acá uso. Se usa cuando el servidor primario no está disponible por falla o mantenimiento programado. El servidor principal necesita una actualización de hardware y software. Y los programas de autoarchivo además se pierden si no hay respaldo. Acá tenemos, puede haber una falla o mantenimiento programado. ¿Qué significa eso? A veces nosotros necesitamos hacer mantenimiento de nuestros servidores, aumentarle disco, memoria, y entonces ahí entra en funcionamiento el servidor de backup. También si se necesita una actualización de hardware y software, que viene a ser lo mismo que mantenimiento programado. Y también los programas, datos, archivos, demás se pierden si no hay respaldo. Obviamente, su uso es guardar que no se pierdan. Acá tenemos diferentes tipos de servidores. Fíjense, tenemos servidores locales y servidores remotos a través de Internet, que están en la nube. Acá tenemos servicios de Amazon. Acá tenemos Cloud, otro tipo de servidor, también de almacenamiento backup. ¿Qué es lo que podemos almacenar acá? Podemos tener, fíjense, virtuales con Hyper-V, VirtualBox, VMware, base de datos, estaciones de trabajo, correo electrónico. Podemos tener también un servidor de almacenamiento en la red. Podemos guardarlo a la nube, a Amazon. Podemos guardarlo a un servidor FTP, TFTP, en RAID, o podemos guardarlo en un disco duro, ¿no? Entonces acá tenemos la fuente de información, puede ser variada. El servidor de backup, esta es una marca, ¿no? Pero cualquier servidor de backup lo puede guardar en diferentes opciones, ¿no? Es un servidor de red de almacenamiento, lo podemos guardar en la nube, lo podemos guardar en un RAID de archivos FTP, o lo podemos guardar en un disco duro. O lo podríamos guardar en CDs también si quisiéramos, ¿no? Todas esas opciones tenemos. Ventaja de un servidor de backup: acaba de copiar antes y aumenta el espacio libre en el servidor de producción. Proporciona tareas fácilmente y gana tiempo para otras cosas. Esas son ventajas del servidor de backup. Es decir, le proporciona cierta rapidez de trabajo. Formas de realizar un backup: tenemos el backup completo, que copiamos todo lo que hay en el servidor de producción. El progresivo o incremental, que vamos copiando de a poco, va creciendo el backup según lo que se va modificando en el servidor local. Y diferencial, que tenemos nosotros, primero copiamos un espejo y después solamente la diferencia por diferencia, ¿no? Errores comunes a la hora de realizar un backup: el primer error es no hacer backup. Segundo, dejar el backup en el mismo equipo en el que están los archivos originales. Si se frega el equipo original, se fregó el backup. No validar la integridad del backup, es decir, puede que los archivos estén corruptos, no se puedan abrir. No ejecutar backup periódicamente. No controlar los archivos de backup. Son errores de eso. No chequear cómo está nuestro backup después de sacarlo. ¿Qué tal si hay un problema y queremos recuperar y no hay nada que recuperar? Tenemos acá diferentes sistemas de almacenamiento. Tenemos disco duro, disquete, CD-ROM, minidisc, DVD, tarjeta SD, pendrive y SSD. No, el mejor viene a ser, en cuanto a calidad, el SSD, el disco duro de estado sólido, pero el que tiene más almacenamiento viene a ser el disco duro, ¿no? El HD, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Tienen que hacer un análisis costo-beneficio para ver si es que vale la pena utilizar SSD o utilizamos HD nada. Podemos utilizar cintas también, que no está acá, que es similar a un CD o un DVD en cuanto a almacenamiento. Algunas aplicaciones de backup: Duplicati, Uranium Backup Free, EASY Todo Backup, Genuine Family Free, Backup PC, Hyperius Backup, VM, World Backup, Bacula, Amanda Network Backup, Acronis True Image. Yo lo que he utilizado acá como aplicaciones ha sido Bacula. Acá tenemos otro, Aomi Backuper Standard, Cobian Backup, Paragon Backup and Recovery, Maximum Reflex, BBC Cap2 y RSync y Dirbish. Ya, también he utilizado RSync y Dirbish para los sistemas Debian, ¿no? Y Bacula he utilizado para Debian y para Linux, ¿no? Esos son los que he utilizado, pero hay muchísimas más. Continuando, ahora vamos a hablar de los servidores de autenticación. Son aquellos que me permiten saber manejar todo lo que es servicio de autenticación.
tenemos el protocolo que manejan los servidores de autenticación es AAA, autorización, autenticación y contabilidad. Un servidor de autenticación proporciona un servicio de red que las aplicaciones usan para aumentar las credenciales, generalmente nombres de cuenta y contraseña de los usuarios. Cuando un cliente envía un conjunto válido de credenciales, recibe un ticket criptográfico que puede usar posteriormente para acceder a los servicios. Controla qué usuarios y equipos pueden acceder a los servicios y la cantidad de recursos que pueden utilizar. La autenticación se utiliza como base de la autorización, que es determinar si otorga un privilegio a un usuario o proceso en particular, la privacidad, que impide que los no participantes conozcan la información, y el no repudio, que es la incapacidad de negar haber hecho algo que se autorizó en función de la autenticación. La autenticación es un proceso que autentica la identidad de una entidad, que proporciona una evidencia digital específica que actúa como identificador. ¿Cuáles son esas evidencias? Pueden ser contraseña, login password, autenticación multifactor, por ejemplo, contraseña, código por celular, y después poner otra cosa. Segundo factor universal, que viene a ser el más utilizado, por ejemplo, cuando usted ingresa su correo electrónico de otra máquina, de otra red, le va a pedir que le va a mandar un SMS a su celular, y en base a ahí le va a dar un código que usted debe introducir para poder ingresar. Y también tenemos cifrado de clave pública si queremos criptografía PKI en la red. Tenemos las otras funciones: autorización, determina si una entidad está autorizada para llevar a cabo alguna actividad, controlando acceso a ciertas aplicaciones. Y contabilidad, seguimiento del consumo de los recursos de los sistemas operativos y la red por parte de los usuarios, con el fin de medir la capacidad y el análisis de tendencias. Se puede hacer por contabilidad por tiempo, mide el uso de los recursos del tiempo, y contabilidad por lotes se refiere a la cantidad de información almacenada. Entonces, las tres funciones AAA son autenticación, para determinar si alguien es quien dice ser; autorización, para darle ciertos permisos y privilegios; y contabilidad, para controlar qué es lo que hace en la red, qué es lo que usa en la red. Tenemos acá algunos protocolos. Tenemos Kerberos, TACACS, Radius, Diameter. Los que más utilizamos son Kerberos, que viene a ser acá hacia un servidor de autenticación, y de ahí recién llega con ese token que le da el Kerberos a un servidor de servicio, ¿no? Cualquier servicio. Esto me permite hacer un single sign-on, ¿no? Un logueo universal para todos mis servidores. No solamente esto evita que, por ejemplo, usted tenga que loguearse en su correo electrónico, en su sistema operativo, en su sistema contable, en su sistema de recursos humanos, sino que usted solo se hace un logueo y ya Kerberos se encarga de darle a los diferentes servidores ese token para decir que usted está autorizado. Es como cuando ustedes ingresan a otra red de descarga de libros, por ejemplo, y con su Facebook, con su LinkedIn, ya pueden acceder, no necesitan registrarse otra vez en eso. Tenemos otro servidor similar que se llama TACAS+. Él tiene también autenticación, pero necesita un servicio más grande, más configuración. Tenemos Radius, que se utiliza bastante sobre un directorio activo, como Active Directory, por ejemplo, de Microsoft. Y tenemos Diameter, que nunca lo he utilizado, pero tiene una arquitectura de cliente móvil un poco más compleja. Bien, continuando, hablaremos sobre otro tipo de servidor, que viene a ser el servidor de almacenamiento. Ya acá hablamos del servidor de almacenamiento, que puede ser en dispositivos redundantes como los RAIDs, o en la nube, como viene a ser hosting. ¿Cómo podemos ver un servidor de almacenamiento? Como un computador especialmente diseñado con arquitectura de alto rendimiento, en el cual se instala un sistema operativo servidor, el cual puede o no contener de manera nativa la función de compartir archivos y carpetas, soportando un alto número de conexiones simultáneas a ciertas carpetas y archivos mediante diversos tipos de red: LAN, WAN, VPN, WLAN, etc. Un servidor de almacenamiento se utiliza primordialmente para compartir y almacenar grandes cantidades de información generadas en las empresas. En los centros de contacto permite almacenar enormes volúmenes de archivos de audio procedentes de llamadas telefónicas, mientras que en los centros de datos almacena todo tipo de documentos para su procesamiento. Ustedes me dirán, ¿un servidor de almacenamiento es lo mismo que un servidor de backup?
No lo es, ¿ya? Un servidor de backup puede tener uno o más servidores de almacenamiento. Puede haber un servidor de almacenamiento solo para producción y puede que no haya un servidor de almacenamiento para backup. Entonces son conceptos relacionados, pero no es lo mismo. ¿Qué más podemos decir de estos servidores? Algunas suites de software comercial se instalan en un servidor de aplicaciones y además requieren un repositorio extra. Ese repositorio es el servidor de almacenamiento, el cual almacena información generada por un software, ¿no? Por ejemplo, podemos tener que algunos software tienen su propio servidor de almacenamiento. De este modo se reduce la carga de proceso y almacenaje en el servidor principal. Tenemos aquí algunos tipos. Tenemos NAS, almacenamiento conectado a la red; SAN, red de área de almacenamiento; HA, clúster de alta disponibilidad; RAID, grupo matriz redundante de disco independiente; y hosting, almacenamiento en la nube o cloud. Ya, lo hemos tachado file server, servidor de archivos, que también es un servidor de almacenamiento, pero ese lo hemos visto como servidor básico, ¿no? Cuando hablamos de FTP. Aquí tenemos un almacenamiento conectado en la red. ¿Qué es lo que hacen los servidores? Ya sea por Samba, FTP o NFS, se conecta a un servidor de almacenamiento, ¿no? La arquitectura NAS le permite conectar múltiples servidores web a un servidor de almacenamiento dedicado centralizado. Cada servidor web accede a los mismos datos para obtener una experiencia de usuario unificada e integridad de datos. Dividir su almacenamiento en servidores web también le permite especializar su hardware de servidor de almacenamiento, al igual que usar alta disponibilidad, alta capacidad de disco y RAID de hardware, y administrar su almacenamiento y servicios web independientes. Acá tenemos un equipo, un NAS para una casa, ¿no? No es esto muy profesional, pero es similar. Acá tenemos diferentes discos. Estos mismos discos que son de 1 tera o 2 teras se pueden acá guardar en este NAS, ¿no? Para hacer almacenamiento conectado a la red. Este tiene una IP y este computador se conecta a este servicio, ¿no? Y aquí le almacena datos. Sirve, por ejemplo, si su computador se daña o lo que sea, los datos están aquí. Tenemos NAS redundante, que tenemos 2 servidores en vez de uno, ¿no? Se replican y reparten la carga. Tienen una dirección IP única, pero están separados. ¿Para qué sirve esto? Si uno más de sus servidores redundantes tiene imperfecto, no están disponibles, usted todavía tiene los que todavía quedan sin error. Claro que le baja la cantidad de almacenamiento. Aquí tenemos un servidor un poquito más grande que le permite hacer NAS redundante, ¿no? Es decir, tiene 2 discos duros, por ejemplo, y si uno falla, todavía el otro funciona. Utilidades de los NAS: almacenamiento, copia de seguridad y restauración, crear nube privada, descargar peer-to-peer, compartición de archivos, volúmenes y SCSI, centro multimedia, servidor web, servidor FTP para compartir archivos, servidor de VPNs, virtualización. Características importantes de un NAS: procesador y memoria RAM propios del NAS, cantidad de bahías y de almacenamiento total. Las bahías vienen a ser las ranuras para poner disco. Sistema operativo y aplicaciones disponibles y discos duros usables. Esas son las características que ustedes tienen que analizar cuando ustedes quieren comprarse un NAS, ¿no? ¿Cuál es su procesador y memoria RAM propio? ¿Qué cantidad de bahías y almacenamiento total dispone? ¿Qué sistema operativo y aplicaciones dispone? ¿Y qué discos duros son usables por el NAS? Tenemos acá el NAS, el SAN y el DAS, ¿no? El Direct Access Service. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? La aplicación guarda información, pero en el caso DAS, una máquina local directamente guarda a través del file server, del sistema de archivos, perdón, file system, guarda en el disco duro. En cambio, el NAS lo que hace es, la aplicación manda los datos a la nube, a una red, y acá en el file system del NAS, del dispositivo, es el que se encarga de guardarlo en disco. Ahora el SAN, ¿qué es lo que hace? La aplicación se comunica con su propio file system, y el file system es el que se comunica por red, una red de alta velocidad, a un disco, ¿no? Entonces acá este viene a ser un equipito que almacena, y esto viene a ser discos directamente, los SAN.
una red de discos. Ya, acá tenemos la red de área de almacenamiento, o SAN. Proporciona una serie redundante de discos que son considerados como un volumen local de la red, o por los servidores de base de datos que se conectan a él. Acá tenemos los discos y estos discos, estos lo consideran como si estuvieran montando un file system nomás. Ya, lo consideran como si fuera una unidad montada, no lo consideran como un equipo. Al igual que la arquitectura NAS, la red proporciona datos de forma unificada, pero una SAN puede ser aún más rápida para el almacenamiento de entrada y salida y el alojamiento de base de datos porque se ve como un volumen local. Se ve esto entonces como una unidad compartida, no se ve como un equipo como es el caso del NAS. Tenemos el clúster de alta disponibilidad. Un clúster de servidores de alta disponibilidad consiste en 2 o más de cada uno de los servicios. Servidores web, almacenamiento de archivos, servidores de base de datos, con distribución de tráfico mediante un equilibrador de carga. El equilibrador de carga garantiza que el tráfico se envía al servidor en funcionamiento de conmutación por error en caso de falla en el hardware o en la aplicación. En el mismo caso, para sus servidores de web o de base de datos. Entonces, un clúster de alta disponibilidad tiene, fíjese, un servidor web y un servidor de respaldo web. Un servidor de almacenamiento de archivos y su respaldo. Un servidor de base de datos y su respaldo. Switch y su respaldo. Y bueno, el almacenamiento, ¿no? Entonces, lo que hace acá, el clúster de alta disponibilidad, tiene 2 servidores, uno que está en respaldo y uno que está en producción. Y tiene un equilibrador de carga que se encarga de mandarle la información al que está en producción y en caso de que se falle, ya sea por hardware o aplicación, lo hace funcionar a la redundancia, ¿no? A redundante. Tenemos RAID, este es un concepto bastante importante para nosotros. RAID de discos duros o básicamente RAID es un acrónimo del inglés que significa Redundant Array of Independent Disk. Literalmente matriz de discos independientes redundantes. Aunque no todos los sistemas RAID proporcionan redundancia, por si acaso, ¿ya? Pero así se llama en inglés, ¿no? Matriz de discos independientes redundantes. La finalidad de un RAID de discos es la proteger los datos en el caso de que un disco duro falle. En algunos casos tiene la función principal mejorar la velocidad de lectura de varios discos que conforman un único volumen. En otras palabras, consiste en crear un único volumen con varios discos duros funcionando en conjunto. Y con este conjunto se puede conseguir redundancia para tolerancia a fallos en caso de que uno falle, conocido como disk mirroring, ¿no? O espejo, o mayor velocidad, conocido como disk stripping, haciendo que el conjunto sea en realidad un tándem, no sea solo una unidad. Todos los sistemas operativos actuales permiten la creación de RAIDs, por si acaso. Acá tenemos 4 discos duros físicos y esto cuando se crea RAID se va a ver como un solo disco duro. ¿Cuál es el funcionamiento de RAID? Un sistema RAID funciona emplazando los datos en varios discos duros y permitiendo que las operaciones de entrada y salida funcionen de manera balanceada y mejorando el rendimiento. O bien los datos se escriben en ambos discos al mismo tiempo. O bien se escriben un dato en uno y un dato en otro para repartir trabajo. Los sistemas RAID se representan en un sistema operativo como si fueran un único disco lógico, dado que consisten en un solo volumen. Para que un sistema RAID funcione es necesario la presencia de una controladora RAID y puede ser o bien por hardware o bien por software. Actualmente la mayoría de las PC de usuario ya cuentan con una controladora RAID por software integrada en las vías en la placa base. Y de hecho los controladores por hardware tan solo se usan en elementos empresariales a día de hoy. Ustedes van a hacer controladoras RAID obviamente por software, ¿no? No van a ser por hardware. Bien, acá tenemos los RAID más utilizados. Vamos a aplicar rápidamente. Tenemos acá el RAID 0, lo que hace es strip, es decir, parte del disco. Y fíjense en las unidades. Imagínense que los A sub n son datos que se van guardando en el disco. Esto se ve como un solo disco. Y acá guarda el A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Cada uno de estos AN o A10 viene a ser un byte. Entonces yo puedo guardar 2 bytes al mismo tiempo.
lo cual me da velocidad. Pero sin embargo, si uno falla de estos discos, se pierde la información, porque fíjese, solo me voy a quitar con me voy a quedar con la mitad de los datos y es irrecuperable esto. Tenemos RAID 1, el mirror espejo. Los datos se replican. Fíjese, A1 se replica acá, A2 se replica acá, A3 se replica acá y A4 se replica acá. Este lo que me da es redundancia, me da seguridad, porque si se daña uno de los discos, el otro todavía tiene toda la información. En cambio, esta acá me da velocidad de lectura y escritura, pero si se daña uno de los discos, falla todo, ¿no? Entonces, tenemos uno que es más evolucionado, que es RAID 5. Permite velocidad y también permite redundancia a través de lo que viene a ser el bit de paridad. Se necesita mínimo 3 discos, aunque aquí en el ejemplo gráfico hay 4. ¿Ya? Entonces, utiliza la redundancia de la función SOR, que la función SOR para, ya sea cualquiera de los, si ustedes se van a la tabla de la función SOR, la tabla lógica, y operan cualquiera de los elementos, el tercer elemento va a ser el resultado. Si ustedes hacen A SOR B y dan el resultado, ¿no? Que va a ser, si es que es 0, 0, es 1, si es que es 1, 0 o 0, 1 va a ser 0, y si es que es 1, 1 es 1 también, ¿no? Si ustedes hacen la operación SOR, no solamente entre las dos columnas de entrada para obtener la salida, sino la salida con la columna de la primera columna de entrada, van a obtener la segunda columna de entrada. Y si hacen la salida con la segunda columna de entrada, van a tener la primera columna de entrada. Entonces, esa propiedad del SOR me permite hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el RAID 5? Lo parte como si fuera un strip, pero pone acá un bit de paridad. Hace una función SOR entre estos tres. Y después hace acá otro bit de paridad, y acá otro bit de paridad, y acá otro bit de paridad. Si alguno de los discos cae, utilizando la función SOR, se puede recuperar metiendo en caliente otro disco, y hace la respectiva función SOR y se van a recuperar los datos de ese disco. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de RAID 5. Proporciona ambas cosas, velocidad y al mismo tiempo espejo, ¿no? Replicación. Hay otros tipos de RAID utilizados, que son el RAID 6. Es una variante de RAID 5, pero no duplica solo en un disco. Es decir, no solo hay un bit de paridad, sino necesita 2 discos para hacer 2 bits de paridad, para tener mayor seguridad. Tenemos RAID 0 más 1 o RAID 0,1. Mínimo utiliza 4 discos. Crea 2 matrices RAID 0, es decir, un RAID 0 y otro RAID 0, y esos dos los une por RAID 1. Tenemos RAID 1 o RAID 10, mínimo 4 discos, crea 2 matrices RAID 1 y este también RAID 1, y esos dos lo une por RAID 0. Y RAID 5 más o RAID 50, mínimo 9 discos, crea 3 matrices RAID 5, 1, 2 y 3 matrices RAID 5 de 3, y eso lo une por un RAID 0. Entonces tenemos esas otras combinaciones más avanzadas. De esto, el más utilizado es RAID 1 y RAID 5. Hasta RAID 5 se soporta por software. Ya estos de acá tienen que ser hardware dedicado. Bien, continuando, hablaremos sobre lo que viene a ser almacenamiento en la nube, que en inglés se diría web hosting, ¿no? Almacenamiento web. Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para proveer, almacenar información, imágenes, videos o cualquier contenido accesible vía web. Es en una analogía de hospedaje, alojamiento de hoteles o habitaciones, donde uno ocupa un lugar específico. En este caso, la analogía del alojamiento web o alojamiento de página web se refiere al lugar donde ocupa una página, sitio web, sistema, correo electrónico, archivo, en Internet o más específicamente un servidor, que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. Las compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes se suelen denominar con el término inglés host, ¿no? O anfitrión. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes servidores de hosting, ¿no? Acá tenemos de Wikipedia, creo que son estos. Fíjense, todos estos servidores son hackeables, son servidores hackeables. Y aquí tienen un montón de almacenamiento de los datos. El hospedaje web puede, aunque no es necesariamente un servicio, se ha convertido en un lucrativo negocio para las compañías de Internet de todo el mundo. Un hospedaje hosting
u hospedaje es un servidor que va a estar activo 24/7, ¿no? Por un año donde se va a guardar la información de su sitio web. Se puede definir como un lugar para su página web, correo electrónico, aunque esta definición simplifica de manera conceptual el hecho de que el alojamiento web es en realidad un espacio en Internet para prácticamente cualquier tipo de información, sea archivos, sistemas, correo electrónico, videos o etcétera, ¿no? Cualquier cosa se puede almacenar, no solamente correo y web. Tenemos acá tipos de almacenamiento web. En Internet tenemos almacenamiento gratuito por donación, compartido, de imágenes, de video, de correo corporativo, revendedores. Este negocio, por ejemplo, hay acá en Santa Cruz, donde se contratan un servicio de la nube y ellos revenden pedazos a otros clientes. Servidores dedicados, si queremos algo exclusivo para nosotros es más caro que una máquina virtual que nos den, que no sabemos si físicamente es una, dos o media. Colocación o housing. Colocación lo que hace es que usted puede ir al servidor, por ejemplo, a Amazon o Google, donde le proporcione el hosting, y usted puede poner ahí su máquina para trabajar, puede poner su servidor, ya no, para no tenerlo en su infraestructura local, por ahí usted lo quiere que esté allá por motivo de seguridad que le ofrece ese data center, ¿no? De ese servidor. Servidores virtuales, Virtual Private Server o VPS, servidor dedicado de administrativo, alojamiento administrado y no administrado, alojamiento web en la nube que se llama Cloud Hosting. Tenemos modalidades de contratación, puede ser servicios de pago o servicios gratuitos, ¿no? Los de pago, obviamente son pagando alguna cantidad de dinero, se paga por almacenamiento o servicio, y los que son gratuitos, pues tiene limitación de hospedaje, tiene también el otro problema de que los servidores gratuitos pueden tener algunos plugins o algunos items donde ustedes ven publicidad, ¿no? Criterio de contratación. Entonces, ¿cómo yo contrato? ¿Qué yo debo considerar para contratar un servidor de hosting de mi empresa? Si la contratación incluye nombre de dominio, si es que me va a dar nombre de dominio, solamente el almacenamiento yo tengo que controlar aparte. Si los dominios se pueden adquirir por separado o ya vienen casados con el hosting. Previsión de tráfico, capacidad del servidor, tecnología para la web, capacidad de hosting multidominio, ubicación del data center, si está en mi país, si está fuera del país, qué legislación tiene ese país donde está el data center que yo voy a contratar el hosting. Servicios complementarios, si aquí hay mantenimiento o no de equipo, y seguridad que me proporciona ese data center, ¿no? Donde yo voy a hacer el hosting. ¿Qué tal si es más inseguro que mi propia empresa, ¿no? Entonces, no tiene sentido contratarlo ahí. Los servicios más comunes que se pueden incluir en alojamiento son los siguientes: alojamiento de archivos y acceso vía web de archivos de subida, descarga, edición, borrado, etc. Acceso a archivos vía FTP, creación de base de datos tipo MySQL o pueden utilizar si es Linux PHP MyAdmin. Cuentas de correo electrónico con dominio propio, gestión de lista de correo, acceso vía cliente sobremesa y acceso vía webmail a estas cuentas, ¿no? Tenemos discos duros virtuales que se pueden configurar como unidad de red en equipo local vía protocolos como WebDAV para formar una NAS, por ejemplo una SAN. Copia de seguridad, gestión de dominios y subdominios, estadísticas de tráfico, asistentes para la instalación rápida de paquetes de software libre populares como WordPress, por ejemplo, o Joomla. Y tenemos acá la calidad, ¿no? de almacenamiento, de la disponibilidad del servidor de almacenamiento. Por ejemplo, si tenemos una disponibilidad del 90% cuando contratamos, significa que al año se va a caer 36,5 días. Tiempo de caídas al mes son 72 horas y a la semana 16,8 horas. Si tenemos la disponibilidad mayor que es del 99,99%, significa que al año se va a caer 52,56 minutos, al mes 4,32 minutos y a la semana 1,01 minutos, ¿no? Este viene a ser el más caro, que tiene una mayor disponibilidad, un menor tiempo de caída en mes y año. Y bien, finalizando lo que es hosting,
Tenemos los entornos cloud híbridos. Por un lado, a veces se necesita la privacidad y capacidad de un servidor de almacenamiento dedicado en bloques para su almacenamiento de datos, pero por otro lado, los servidores cloud públicos son flexibles, son una opción ideal para su aplicación o sitio web. Entonces puede haber una combinación, una cloud híbrida. Pueden lanzar un servidor de almacenamiento dedicado privado y de alta capacidad con servidores públicos flexibles en una solución híbrida. Y hay mucho, ¿no?, que hacer en la cloud híbrida. Acá tenemos solo en almacenamiento. Tenemos las Public Cloud, Dropbox, Office 365, Amazon Web Service, GitLab. Tenemos cloud privada que ustedes mismos crean su servidor de producción, servidor de almacenamiento, sus máquinas virtuales, su ERP. Y esto ustedes lo pueden conectar en una nube híbrida, ¿no? A través de... Tienen que tener un firewall y un controlador de tráfico entre ellos, ¿no? Bien, hablando también de los servidores de almacenamiento, hay una solución que está proponiendo Huawei últimamente que son Ocean Store Dorado. Viene a hacer almacenamiento todo tipo RAID, pero todo en flash. Imagínense, es mejor que estado sólido todavía, ¿no? Entonces tiene mayores capacidades de velocidad. Bien, lo siguiente que toca son data center, pero esto ya lo vamos a ver el miércoles. Entonces, voy a dejar de presentar. Y para finalizar la parte de servidores, les diré que hay que tener claro que los servidores pueden ser hardware o pueden ser software, ¿no? Pueden ser o combinación de ambas tecnologías. Podemos tener servidores sobre Windows o sobre Linux. Cuando nosotros montamos servidores tenemos que pensar en la parte cliente y en la parte servidor, ¿no? Son algunas cuestiones que nos tiene que quedar claro cuando hablamos de servidores.